Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Yo soy el profesor Rigoberto Romero Hernández y este día voy a ser tu profesor de física. El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de los vectores. Para esta clase vamos a necesitar lo siguiente: nuestra libreta, una escuadra, regla, lápiz, lapicero y goma. Así que vayamos por nuestros materiales de apoyo y comencemos. Bien, antes de iniciar esta clase, déjame hacerte 3 preguntitas. La primera de ellas es: ¿alguna vez te ha tocado empujar un automóvil porque se ha quedado sin batería? 2. ¿Alguna vez te tocó esa clase de educación física en donde el profesor ponía a 2 equipos a competir para ver quién jalaba más fuerte del lazo? Y pregunta número 3. ¿Alguna vez has estado en compañía de tus amigos, amigas, en la calle bebiendo algún jugo y de repente el viento ha tirado ese vaso en el que bebías? Si has respondido que sí a alguna de estas 3 preguntas, déjame decirte que has presenciado a las fuerzas vectoriales. Las fuerzas vectoriales las vamos a comenzar a ver enseguida después de esta pausita. El hombre siempre ha intentado comprender el mundo que lo rodea, desde el origen de la lluvia hasta el origen de los agujeros negros. Conforme vamos evolucionando, nuestro entendimiento del mundo cada vez es mayor y a la vez este es más preciso. ¿Sale? En este afán por querer medir todo, el hombre ha identificado 2 cosas. La primera de ellas es que hay cosas muy valiosas, como los valores universales, como el amor, el respeto, la solidaridad, pero que desafortunadamente estos no pueden ser medibles. No podemos decirle a nuestra mamá: oye mamá, te amo 1 kilo. Oye papá, te amo 2 toneladas. Si bien son valores que realmente importan, estos no pueden ser medibles. La segunda cosa que detectó es que aquellas cosas que no entren en este plano van a poder ser medibles. Por ejemplo, podemos medir los kilos que has subido o que has bajado a partir desde que entraste a tu bachillerato. También podemos medir la distancia que recorres de la panadería a tu casa, así como también podemos medir el tiempo que tarda en contestarte un mensaje tu amor platónico, el cual puede ser segundos, minutos, horas e inclusive días. Si es así, lo lamento, amigo. Y todas esas cuestiones que se puedan medir van a recibir un nombre especial. ¿Cuál es ese nombre? El nombre es magnitudes. Y estas magnitudes se van a dividir a su vez en 2 tipos o categorías. La número 1, ¿cuál es? La escalar. Y posteriormente tenemos a las vectoriales. Hay una gran diferencia entre unas y otras. Vamos a ver cuáles son a través de los siguientes ejemplos. Para ello vamos a necesitar un poquito de la ayuda de nuestra imaginación. Imaginemos que estamos en un campo de fútbol. ¿Sale? Estamos a punto de cobrar un penalti. ¿Qué consideras necesario para cobrar ese penalti? Podrás pensar que necesitas mucha suerte, posiblemente, o que solamente necesitas fuerza y decir: si le imprimo mucha fuerza, nuestro gol será resultado exitoso. Pero hay un detalle o un elemento que no estamos considerando, el cual es la dirección que le demos a este balón. Este ya es una diferencia entre una escala y la otra. Veamos la siguiente a través de un ejemplo. Imaginemos que vamos ahora a la tortillería y le pedimos al encargado 1 kilogramo. Una vez que le demos esta indicación a la persona que despacha, atiende, ella nos atenderá y nos dará la cantidad solicitada. La persona encargada no necesita otro valor, solamente quiere saber qué tanto quieres y en kilogramos, qué tanto van a ser. En este caso, estamos solicitando 1 kilogramo. Esto lo hace una magnitud escalar. La unidad es el kilogramo y la cantidad es el 1. Si pidiéramos 2 kilos, la cantidad es 2 y la unidad sigue siendo kilogramos. Pero ahora imaginemos que escuchamos que se va a formar un huracán en la Antártida. Si te dijeran: oye, ¿escuchaste que se acerca un huracán? Quizás no le prestarías mucha importancia. Pero ahora, ¿qué te pareciera si te dijeran: el huracán tiene dirección a tu comunidad? ¿Te interesaría ahorita? Yo creo que sí, ¿no? Esta dirección
y sentido en la que se dirige nuestro huracán hace toda la diferencia entre un tipo de magnitud y la otra. Este tipo de magnitudes pueden ser representadas con ayuda de nuestros amigos, los vectores. ¿Y qué son los vectores? Los vectores, muchos autores lo llaman como una simple flecha, pero nosotros vamos a considerarlo como un segmento de recta. Y este segmento de recta está representado mediante flechas. Estas flechas nos van a permitir representar a las fuerzas que intervienen en un fenómeno o en un movimiento. Vamos a analizar ahora la siguiente característica de los vectores. Para hablar de vectores, vamos a utilizar a las letras A, B, C, D, pero estas en mayúsculas. La característica que van a tener es que estas letras van a tener una flechita en la parte superior. Si nosotros por alguna razón omitimos estas flechas, podrán interpretarse como simples letras del abecedario o inclusive como alguna literal. Esta es la importancia de las flechas. Marcando la flecha podemos explicar o representar un vector. Y estos vectores tienen unas características. Veamos cuáles son. Tienen 4 características. Poseen un módulo, una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Reiteramos, tienen módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Vamos a ver ahora qué es el módulo, qué significa el módulo. El módulo no es otra cosa más que el tamaño de nuestro vector, la magnitud de este. Y lo vamos a representar de la siguiente forma. Vamos a colocar a nuestra letra mayúscula, le colocamos la flechita que represente vector y posteriormente lo vamos a encerrar dentro de una o 2 flechitas. Cabe aclarar que algunos autores colocan solo la letra. Nosotros, como estamos iniciando, y lo correcto sería que colocáramos a nuestro módulo del vector de la siguiente forma. Esto nos dirá que estamos hablando de módulo y no de otra situación. Ahora vamos a ver qué es la dirección. La dirección no es otra cosa más que al ángulo que va a estar dirigido nuestro vector. Este ángulo va a estar marcado por el ángulo que forme con relación al eje de las X o inclusive al eje este. Este puede ser desde 0 grados hasta 360 grados. Y lo vamos a representar con la letra griega beta. Posteriormente tenemos al sentido, al cual lo vamos a representar de la siguiente forma. Vamos a colocarle a nuestro vector una punta de flecha. Esta punta de flecha nos indica qué sentido tiene nuestro vector, pero aparte nos indica en dónde está terminando este. Posteriormente tenemos el punto de aplicación del vector. Este nos indica en dónde inicia nuestro vector. Si ponemos un poquito de cuidado a la imagen, podemos ver que nuestro origen nos marca el inicio y el sentido o la punta de flecha nos indicará en dónde termina nuestro vector. Muy bien, ahora vamos a regresarnos a la primaria. ¿Recuerdas cuando estabas en la primaria? ¿Recuerdas aquellas clases de matemáticas en donde nos decían, la gallina ha avanzado 5 pasos hacia el este y después se fue 5 pasos hacia el norte? ¿A dónde está la gallinita? Y teníamos que graficar para encontrar a nuestra gallinita. Pues, ¿qué crees, amigo? Este mismo plano cartesiano nos va a ser muy útil, sobre todo para la representación de nuestros vectores. A continuación, vamos a graficar en nuestro pizarrón a un plano cartesiano. Lo importante de trazar los planos cartesianos es el punto de aplicación. Muchas veces hacemos esto. Para medir y demás suele ser un factor determinante. Entonces, primero vamos a trazar nuestra línea, que sería el lado norte, el norte-sur, y posteriormente oeste-este. ¿Correcto? En nuestros planos cartesianos va a ser posible que encontremos lo siguiente. Norte, este,
sur y oeste. Pero también es posible que nosotros podamos encontrar ejes como X y ejes como Y. Cualquiera de las dos formas es permitido y está correcto, ¿ok? Ahora nos dicen que el plano cartesiano nos va a ayudar a representar a los vectores. Ojalá, amigo y amiga que estás en casa, puedas trazar un vector en tu libreta. Lo vamos a trazar conforme nosotros queramos, pero vamos a seguir las indicaciones que nos dieron de acuerdo a sus características. Un punto importante es empezar del punto de origen que está marcado aquí. Lo podemos observar. Este es nuestro punto de origen y vamos a partir de ahí para trazar nuestro vector. En casa podemos trazar nuestro vector como mejor te guste. Algo a considerar son las escalas, amigo y amiga. Toma en cuenta eso. Si, por ejemplo, en un problema nos dicen que hay que trazar un vector de 40 metros, pues evidentemente en nuestra libreta no va a caber. Hay que darles unas escalas. Entonces, vamos a trazar un vector de ¿qué les gusta? De 20 centímetros. Trazamos. Tiene que partir del punto de origen. Ok, aquí cumple con las características de vector. No, ¿verdad? ¿Qué le falta, amigos? Les falta colocar la punta de flecha que nos indica el sentido y también nos indica en dónde está terminando nuestro vector. ¿Qué característica más podemos observar? Si lo volvemos a medir, tenemos un valor de 20 centímetros. Ahí se observa. Estos 20 centímetros van a ser nuestro módulo del vector. Colocamos la flechita a nuestra letra, la encerramos entre una o dos flechitas y estamos hablando ahí del módulo del vector. Esperemos que en casa lo estés haciendo de manera correcta y adecuada. Ok. Borramos nuestro pizarrón y vamos a ver dos ejemplos. En la calle no vamos con un plano cartesiano, es la realidad, ni vamos trazando vectores, esa es otra realidad. Pero lo importante de esto es tratar de identificar a nuestros vectores, en dónde pueden estar presentes. Esto nos va a ayudar a solucionar muchas cosas. Por ejemplo, vamos a analizar ahora un ejemplo de la vida cotidiana, de las fiestas. En este caso vamos a analizar el caso de una fiesta de niños y la piñata. Aquí posiblemente nos importe solamente una cosa, romper la piñata. Pero si nosotros nos ponemos un poquito más observadores, nos daremos cuenta que normalmente hay un lazo que tiene a la piñata en la posición que nosotros queramos. Estos lazos van a ejercer fuerzas vectoriales hacia arriba o hacia abajo según la persona que lo esté manipulando. Y claro, también vamos a poder observar a un vector que siempre va a estar presente en todas partes. ¿Cuál es? La gravedad. Esta siempre va a ser constante y siempre va a estar. Será inevitable. Ahora vamos a analizar otro ejemplo que fue con el que iniciamos la pregunta. Vamos a analizar el caso de las competiciones por lazo. En este caso, nosotros vamos a observar lo siguiente. Tenemos normalmente a dos equipos, jalando para ver quién es el más fuerte. Si nosotros ponemos un poquito de atención, amigos, vamos a darnos cuenta que hay dos equipos ejerciendo fuerzas opuestas. Los sentidos siempre son opuestos. Entonces, ahí tenemos presencia de fuerzas vectoriales. Si nosotros analizamos mejor las situaciones, es posible que muchos de los problemas que tenemos en la vida cotidiana sean resueltos mediante suma de vectores. Esto nos va a ayudar ¿a qué? A evitar el azar o evitar la posible suerte y decir, pues a ver qué pasa. En cambio, si ocupamos los vectores, ese pues a ver qué pasa puede ser eliminado. A continuación, vamos a ver dos métodos para suma de vectores. ¿Cuáles son esos?
Tenemos dos. Uno es el método gráfico y el otro es el método analítico. Cabe señalar, amigos y amigas, que para suma de vectores vamos a necesitar letras del alfabeto griego, como cuál, por ejemplo, alfa, teta, beta, gamma, por decir algunos. ¿Esto con qué intención? Con la intención de no confundir con otra letra que pueda ser de una ecuación o similar. Y también otro punto a considerar es que vamos a utilizar funciones trigonométricas. Aquí tenemos una imagen donde se muestra un cuadro de tablas de funciones trigonométricas en la cual pues tenemos a las más relevantes. Esta tablita que tenemos aquí va a ser muy importante que analicemos en casita. Por el momento y como estamos iniciando, va a ser muy importante o permitido la calculadora para evitar confusiones y demás. Perfecto. Entonces, aclarado esto, vamos a ver de qué trata el método gráfico. El método gráfico nos dice que para sumar vectores hay que graficar estos mismos. El plano cartesiano será importantísimo porque dependiendo de este, los vectores serán graficados. Como su método lo dice, todo es gráfico. En este método hay varias soluciones a su vez. Tenemos, por ejemplo, el polígono. Tenemos también el paralelogramo. Pero vamos a analizar ahora un poquito al método del polígono. ¿En qué consiste esto? Consiste en trazar vectores uno consecutivo del otro. Como podemos ver en la imagen siguiente, el vector A y el vector B están pegados. Uno va después del otro. Y el vector C empieza en donde terminó nuestro vector B. Y el resultado de este será el que obtengamos desde el punto de origen hasta donde termina el último vector. En este caso es el vector C. A continuación, veamos otro ejemplo por método gráfico, el cual es el del paralelogramo. La resultante de este se obtendrá a partir del vector original y pasará por nuestros vectores trazados, los cuales nos ayudaron a graficar un paralelo. La resultante será entonces el punto de origen inicial y el punto de origen final. La simple medición de esta diagonal nos va a permitir saber de cuánto es nuestro vector resultante. Posteriormente vamos a ver un poquito el método analítico. ¿En qué consiste el método analítico? Bien, el método analítico tiene una diferencia con relación al método gráfico y es muy relevante. ¿Cuál es? En el método gráfico es posible equivocarnos porque a lo mejor tomamos mal nuestra regla. Se nos pasó 1 centímetro, centímetro y medio y entonces ahí es donde podemos equivocarnos. Si nuestro resultado iba a ser, por ejemplo, 35 y por medir mal nos dio 36. Esa es la diferencia entre un método y el otro. Cabe señalar que en el método gráfico está permitido un tanto el error. Este error es de 1. Si el resultado original era de 35, posiblemente podemos poner 36 o 34. Tampoco podemos poner 40 porque no sería correcto. El método analítico elimina todas esas posibilidades porque este ocupa fórmulas, especialmente las trigonométricas. Al aplicar fórmulas, nuestros resultados son precisos. El grado de error es mínimo porque los números son exactos. No podemos equivocarnos tanto. Quizá la diferencia entre un resultado y el otro serán centésimas, pero un valor como de 1 o de 2 no sería correcto. Indica que hicimos algo mal. Muy bien, ahora vamos a hacer un ejemplo a través del método del triángulo. Este método del triángulo es parte del método gráfico. Para ello vamos a graficar nuestros vectores. Y vamos a ocupar a nuestra amiguita la gallinita, ¿correcto? Vamos a ocupar esa misma gallinita. Y nos dicen que nuestra gallinita primeramente avanzó 30 metros y posteriormente avanzó
40 metros. Si nos damos cuenta, el único valor que nos dan es metros, pero en este caso nos dicen también que la gallinita tuvo una dirección de 90 grados. Lo vamos a graficar con ayuda de nuestras amigas escuadra y transportador. Para estos métodos es muy importante medir. Como estamos ocupando escalas, es necesario medirlo bien. Cualquier error de dedo va a influir en nuestro resultado. Perfecto. Entonces primero trazamos los 30 metros que recorre y tenemos 10, 20, 30. Es importante también señalar las escalas, amigos. Escalas. Como en este ejemplo tenemos un pizarrón, no es posible graficar 40 metros. Entonces, para ello vamos a utilizar una escala que nos dice que 1 centímetro va a ser igual a 1 metro. Y ahora sí lo vamos a poder graficar. Y entonces vamos a graficar nuestro primer vector, el vector A. Y nos dice que tiene 30 metros. Ubicamos los 30 centímetros, que serían nuestros 30 metros. Y ahí ponemos un puntito que nos diga que ahí llega nuestro vector. Podríamos también colocarle la punta de la flecha para que indique mejor que es un vector. Ojo, amigos y amigas, en los vectores de tipo gráfico y sobre todo de polígono, como en este caso el del triángulo, el vector siguiente, el vector B que tenemos aquí, se va a graficar a partir de donde termina este vector, el vector A. Y nos dice que este tiene una magnitud de 40 metros. Pero, a diferencia del A, este tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, usamos nuestro transportador, colocamos nuestro transportador en donde termina nuestro último vector, medimos los grados, en este caso los 90 los tenemos aquí, solo le ponemos una flechita para señalar en dónde están esos 90 grados. Ahora sí, una vez hecho esto, podemos trazar los 40 metros o 40 centímetros que nos pide el problema. Y aquí lo tenemos, nos colocamos en donde termina nuestro vector y trazamos 40 metros, pero en este caso van a ser centímetros, ¿correcto? Y ahora sí trazamos con cuidado. Y ahí tenemos el siguiente vector. En el método del triángulo es posible que se forme este ángulo. Este ángulo va a ser muy importantísimo para lo siguiente que vamos a ver a continuación. Pero bueno, seguimos en esta parte. Aquí termina nuestro vector. Colocamos la flecha que indique que ahí termina y el sentido que va a tener. Y posteriormente, para obtener la resultante de este vector, va a bastar con colocarnos en el punto de origen, ahí lo tenemos, y vamos a medir a partir de aquí y mediremos hasta donde termine nuestro vector. Lo colocamos y trazamos una línea que una estos dos puntos. Por el método gráfico, para obtener el valor resultante, solamente va a bastar con eso, amigos, con medir. En este caso nos está dando, si se dan cuenta, 50 centímetros. Entonces, nuestro vector resultante será igual a 50 metros, que son los que estamos ocupando. Y por último, vamos a ver qué ángulo tiene nuestro vector resultante, que como marcamos es de 50. Colocaremos nuestro transportador en el origen de los vectores y mediremos 10, 20, 30, 40, 50 y vemos bien dónde termina y estará aproximadamente en los 51 grados. Colocamos grados y ahora sí, expresado todo completo, vamos a decir que nuestro vector resultante tiene un módulo de 50 metros con un ángulo de 51 grados. Y bien, así es como sería la representación del método del triángulo. Ahora vamos a recapitular qué es lo que aprendimos en esta clase.
Recordaremos que vimos los tipos de vectores, su aplicación en el plano cartesiano, la suma de vectores a través del método analítico y gráfico, y así como también vimos los tipos de magnitudes. Agradecemos que hayas estado con nosotros y fue un gusto para mí estar aquí contigo. Nos vemos en la próxima. Saludos.